Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hacer, como bien podéis leer en el título, el tag de los clásicos revisado. Esto es, son 10 preguntas sobre libros clásicos, pero son mis 10 preguntas que he hecho en colaboración con las Lilus, con el grupo de booktubers del mundo mundial y a los que les agradezco mucho su colaboración. Bien, sin más dilación, empecemos con la primera pregunta que dice tal que así. Clásico ambientado en la guerra. Vamos a ver, iba a poner algún clásico ambientado en la Guerra Civil Española, que conozco unos cuantos, pero a mí ese tema me parece siempre tan triste y tan deprimente que he preferido escoger algo que me haya gustado más, que no los de la Guerra Civil me hayan gustado poco, porque de hecho hay uno que está entre los favoritos de este año, pero bueno, que me he ido a otra guerra y me he ido a la guerra norteamericana, a la Guerra Civil norteamericana, y he escogido Lo que el viento se llevó. También podía haber escogido Norte y Sur, pero yo he escogido Lo que el viento se llevó porque me parece que pese a que la película es maravillosa, o sea, eso no se lo quita a nadie, el libro es increíble. Y además el libro tiene una segunda parte que es todavía ya mejor, porque es muy culebrón, está entretenido de una forma, o sea, es entretenido, está escrito de una forma muy entretenida y es súper ágil. Así que yo creo que como libro clásico ambientado en la guerra, este es perfecto y os lo recomiendo. En segundo lugar, clásico al que harías una crítica cruel y que no le has hecho, claro. Pues en este caso tengo que hablar de Crimen y Castigo. Crimen y Castigo yo creo que de todos los clásicos que yo he leído es ese que se ha quedado como un mal recuerdo, un muy mal recuerdo. Y si no le hago una crítica destructiva es porque a la vez siento respeto por ese libro. Creo, siempre lo digo, que leí una muy mala traducción y eso no ayudó en absoluto. Se me hizo súper enrevesado sobre todo y muy pesado, porque la introspección de su protagonista, ese discurso continuo de hay que ver lo que he hecho, hay que ver, se me hizo pesadísimo, se me hizo muy confuso, ya os digo, la nomenclatura de los personajes. Pensaba al principio que eran 2, luego pensaba que eran 8, luego se me hizo así en general pesado. Y la traducción ya os digo que no ayudó a nada y yo rajaría lo más grande de un libro de este tipo si no fuera un clásico. Que sea un clásico me da cierto respeto y no, por eso no hablo tan mal de él como podría, desde mi punto de vista, claro. Después, la tercera pregunta, clásico básico que todo el mundo debería leer o que se da por sentado que todo el mundo ha leído. A mí me ha pasado, y es gracias al canal, algo muy curioso con Romeo y Julieta. Yo en un momento, hablando yo no sé de qué, pues hablé de Romeo y Julieta a las claras, quiero decir, hice un spoiler monumental, pero yo lo hice desde el desconocimiento, porque para mí es un clásico tan básico, yo creo que todo el mundo, o sea, yo creía, ya no lo creo, creía que todo el mundo sabía lo que pasaba en Romeo y Julieta, no sé, es como si no sabes lo que pasa en la Cenicienta, pues lo sabe todo el mundo, o en Caperucita Roja, yo qué sé, pues para mí Romeo y Julieta está a ese nivel de clásico básico, que todo el mundo ha leído, o mínimo, aunque no lo haya leído, sabe lo que pasa. Entonces, pues eso, como casi clásico básico, pondría Romeo y Julieta. Después, en cuarto lugar, clásico infantil. Pues aquí no vamos a andarnos con rodeos ni con sorpresas. Alicia en el País de las Maravillas, que además tiene una relectura, quiero decir, lo puedes leer como un crío y enterarte de una parte y luego leerlo como adulto y enterarte de otra y disfrutar igualmente de ambas versiones. En quinto lugar, clásico navideño. Vamos a ver, yo creo que no he leído ningún clásico navideño de los... Porque aquí podría valerme Mujercitas, ¿no? Que hay una parte que está ambientada en la Navidad, pero bueno, hay mucha otra parte del libro que no está ambientada en la Navidad. No me he leído el de Dickens, no sé, los clásicos así más por antonomasia creo que no he leído ninguno, entonces como que no puedo decir ningún clásico navideño en sí. Y el único que me valdría para esta categoría sería El cuento de la cerillera, que es de Navidad, es horrible, es súper triste, súper triste. Yo me lo leí cuando era pequeña, me traumatizó muchísimo porque era la primera cosa que yo leía junto con David el Nomo o que estaba a mi alcance en el que había una desgracia de esto de morirse. Aunque te ponían que iba al cielo y todas esas cosas, y David el Nomo se transformaba en árbol, pero la pena que a mí me produjo tanto una cosa como la otra fueron tremendas. Entonces, bueno, como está ambientado en la Navidad, me parece muy a propósito para este punto del tag. En el número 6, clásico con la loca del ático. Hay muchos clásicos con la loca del ático porque en el siglo XIX se usó mucho este recurso literario. Ya hice un vídeo al respecto, si queréis podéis ir a verlo, en el que hablo de este recurso literario del personaje que está encerrado en el ático o similares
y aparece para estropear la vida feliz de los protagonistas normalmente. Y en este caso he escogido Jane Eyre porque es como la loca del ático por excelencia, la de Jane Eyre. Después, en séptimo lugar, clásico que descubrí sin recomendación. Para aquí, esta me ha costado contestarla porque normalmente los clásicos los lees porque alguien te ha hablado de ellos. No sé, no creo que sea algo que leas sin saber a lo que vas. Pero me acordé del Principito. Yo el Principito, la primera vez que lo leí, era bastante pequeña. Lo leí por los dibujos. Teníamos una edición en casa además como muy coloreada, muy llamativa la portada. O sea, era la portada clásica, pero era como el fondo muy blanco y entonces destacaba muchísimo. Yo pensé que era un cuentecillo y me lo leí con ese punto de vista y viendo los dibujos y nadie me había hablado de él. Quiero decir, lo cogí yo porque me llamó la atención, lo leí sin saber lo que estaba leyendo, ciertamente. Y luego lo leí de adulta y ya lo vi con otros ojos, pero vamos, yo creo que es el único clásico que yo he leído así sin recomendación previa, porque incluso Alicia en el País de las Maravillas, la primera vez que lo leí porque mi madre hablaba de él, o sea, no fue algo que salió de mí, ni mucho menos. Después, en octavo lugar, clásico que se lee tan fácil que no lo parece. Vamos a ver, yo aquí tengo que hablar de Las amistades peligrosas. Las amistades peligrosas es este libro que es de correspondencia, que es tremendo. O sea, a mí el final es de estos clásicos que me traumatizaron por el final. Es un libro bastante trepidante, porque quieres saber cómo la apuesta que tienen los dos protagonistas finaliza, si finalmente va a conseguir conquistar a su amor por una parte y la otra, todo lo que hace para que no surja. Bueno, tenéis que leerlo, no me voy a poner a explicaros aquí los pormenores de este libro, pero este libro es fantástico, tiene una película fantástica también y os recomiendo ambas como una lectura de esto que no parece un clásico. Es que no parece un clásico porque, el tema de la correspondencia hace que sea mucho más ágil la lectura normalmente y aún encima estás deseando saber cómo demonios va a terminar la historia, que te lo lees en un suspiro. Así que creo que es un clásico que no lo parece precisamente por eso. Después, en noveno lugar, clásico que no entiendes porque es un clásico. Bien, pues yo aquí he dicho Ulises. El Ulises de James Joyce, yo no entiendo. O sea, a mí esto me lo tendría que venir a explicar alguien. Alguien que lo haya leído, que lo haya entendido, que sepa algo de literatura a nivel profesional y que me dé unas razones razonadas. Porque yo un libro que no tiene ni pies ni cabeza, que apenas se entiende cómo está escrito, que el rollo del pensamiento continuo, yo eso lo estudié en su día en literatura, pero es que me parece un absurdo de libro. Y que sea tan súper, hiper famoso, clásico y tenga todos esos pros de su parte, es que me parece hasta irracional. Me parece que es como el típico libro de persona pretenciosa, de para hacerse valer, dice que aquello es genial, pero que realmente no hay nadie que lo haya leído y lo haya podido disfrutar porque aquello es un parto de libro. De hecho, a razón de buscar cosas sobre el Ulises, creo que Virginia Woolf era que decía que aquello era un mojón de libro, o sea, entre otros, no es la única escritora archifamosa que dice que el Ulises es una porquería. Entonces, bueno, yo tanto como decir que es una porquería, yo creo que es un libro pretencioso para pretenciosos. Y eso, que necesitaría yo muchas explicaciones para cambiar de opinión. Y no creo que sea un clásico por derecho propio, ni mucho menos. Y por último, clásico llevado al cine. Pues aquí tengo que deciros, Rebeca, sin duda de Daphne du Maurier, que es un libro muy, muy genial, muy recomendado. Creo que no conozco a nadie que haya leído Rebeca que no le haya gustado. Y la película está de bien hecha, Hitchcock lo clavó, de verdad está. Tanto el personaje de la señora de Winter como del ama de llaves están todos muy bien traídos, la ambientación es perfecta y mira que la ambientación en el libro es maravillosa, así que si tuviera que recomendar un clásico llevado al cine, creo que me quedaría con Rebeca sin ninguna duda. Y nada, este es el tag de los clásicos revisados, y voy a nominar. Hace muchísimo tiempo que no nomino, pero voy a nominar. Yo ya sé que siempre nomino a la misma gente, pero es que son mis amiguitos de Booktube y yo quiero que lo hagan ellos. Entonces, nomino a Carlos, nomino a Jesús, nomino a Euge, nomino a Rodrigo, nomino a Emir y nomino a Andrea F. Y yo creo que no me olvido de nadie. Y si me olvido de alguien, que se dé por nominado, porque a mí esto me parece muy mal cuando te olvidas de alguien al que deberías nominar. Y nada, eso es todo por el book tag de hoy. Espero que os haya gustado mucho y que me digáis lo que queréis en los comentarios, que yo como siempre os respondo. ¡Hasta luego!